Hermanos, Dios les bendiga en este día. Les saludo con mucho gusto, con mucho gozo en esta tarde. Y damos gracias a Dios porque aquí estamos para compartir la palabra de Dios, una palabra de Dios que anime nuestros corazones, quizá nos exhorte a continuar fieles a Dios en este tiempo que estamos reuniéndonos los domingos, cada quien en nuestras casas, y que la invitación ha sido esa, que sigamos reuniéndonos, sigamos haciéndolo, sigamos alimentándonos con la palabra que se envía y compartiéndolo con la familia. Seguimos con la iglesia cerrada los días domingos, estamos reuniéndonos solamente los días miércoles, hermano, a las 7. Si puedes, llega ahí a la iglesia, tenemos culto de oración todos los miércoles a las 7. Ya estamos en pláticas con el pastor, la junta de ancianos y el pastor, estamos platicando para pronto abrir la iglesia. Como siempre te hemos pedido, tenemos paciencia. Hay circunstancias por las que aún no hemos podido abrir. Todas las iglesias son diferentes. Quizá tú dices, algunas ya abrieron y es verdad, pero cada iglesia tiene circunstancias que le rodean diferentes, al interior, al exterior. Y bueno, el Centro Cristiano Betel aún sigue cerrado los domingos, pero el Señor, y decía el apóstol Pablo, la palabra no está presa, la palabra sigue corriendo, la palabra ahí está para ti, para mí. Y pues tú la lees en tu casa, pero aparte pues cada domingo estamos enviando el mensaje, el bosquejo, para que lo escudriñes, para que te alimentes y para que lo compartas con tu familia. Entonces pues seguimos así, hermano. En cuanto se abra el templo, pues avisaremos igualmente por este medio. Por ahorita solamente los miércoles te esperamos a las 7 de la tarde, hermano. Asiste el día miércoles, es una bendición y de alguna manera es una manera de regresar poco a poco a congregarnos. Te esperamos por ahí los días miércoles. Por hoy quiero compartir la palabra para este próximo domingo, y el título de esta palabra está en Romanos capítulo 5, y hay un versículo aquí que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Así le puse por título, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hoy vamos a estar parados en Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Quiero hablar un poquito acerca de la fidelidad a Dios. El ser fieles a Dios, el no distanciarnos, alejarnos de Dios, creo que es de verdad de suma importancia en este tiempo, porque estamos sin congregarnos, ya lo hemos dicho, y se presta mucho el mundo, las circunstancias, las actividades invitan a veces al cristiano a dejar a Dios por un momento quizá, pero quizá no sea solo por un momento, quizá se alargue, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar acerca de nuestra fidelidad a Dios, la permanencia en Dios, la perseverancia en Dios que todo cristiano debe tener. Y agradezco a Dios porque Él es fiel, Él es fiel. Es una cualidad, atributo solamente atribuible a Dios. Los hombres somos infieles, el ser humano es infiel por naturaleza. La palabra solamente atribuye fidelidad a Dios. De hecho dice que si nosotros falláremos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, hermano. Nosotros no es una de nuestras características o naturaleza humana, pero Dios nos puede ayudar a caminar en fidelidad hacia Él, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Quiero comenzar con un testimonio, hermano, no mío, un testimonio de un cristiano, y quiero leerlo tal como lo escribí en el bosquejo que yo envié por ahí el día de hoy. En el siglo II, un fiel anciano cristiano llamado Policarpo fue llevado a los tribunales acusado de no adorar a los dioses paganos. No quiso adorar al emperador en aquel entonces, no quiso adorar a otros dioses, era cristiano, era anciano. Trataron de persuadirlo diciéndole que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador. Le dijeron, ¿sabes qué? Considera tu edad, eres un anciano. Ante la obstinación de Policarpo, el juez insistió en que si él juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Le hicieron el ofrecimiento y le dijeron, ¿sabes qué? Considera tu edad, mejor adora o póstrate delante del emperador y quedarás libre. Y este anciano Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Esto es historia, hermanos, habla del segundo siglo. De hecho, algunos historiadores dicen que Policarpo conoció a Juan, el discípulo, y algunos discípulos. Pero es historia. Pero es un testimonio, hermano, de un anciano que
que ante la debilidad que hay en la edad avanzada y tantas cosas que hay en todo eso, no se rindió, no perdió su fidelidad a Dios, no perdió su fidelidad a aquel Cristo. Le dijeron que se considerara, que mejor se postrara, que mejor adorara, que se postrara ante el emperador. Y él, sus palabras que hoy son memorables y son en la historia están, él dijo, llevo 86 años sirviendo a Cristo y él ningún mal me ha hecho, solo bien. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y de verdad que hoy necesitamos tener una fidelidad así, hermano. Una fidelidad ante las adversidades, una fidelidad ante las pruebas, una fidelidad ante todas las cosas que puedan presentarse en nuestra vida, una fidelidad a Cristo, una perseverancia en Cristo, un seguir a Cristo, un no dejar a Cristo. Como este hombre con su edad avanzada y diciendo, tengo 86 años sirviendo a Cristo y ningún mal me ha hecho él. Y es verdad que Cristo solo nos ha hecho bien y nos ha salvado. Este hombre dijo, ¿cómo he de maldecir al rey, a mi rey que me cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Porque él tenía en muy alta estima la salvación de su alma, la salvación que Dios le había dado, y este hombre prefirió morir en una hoguera. Cuenta la historia que la gente, el populacho, dice donde lo leía, se apresuró a juntar leña para que este hombre fuera quemado. Y así murió Policarpo, pero con una fe en Cristo, sin negarlo y sin dejar a Cristo y sin dejar su fe. Y hoy, hermano, este es un ejemplo, como hay muchos, de mártires, que gente que ante la amenaza en los primeros siglos de la vida del cristianismo, ser cristiano costaba la vida. Ser cristiano ante un Nerón que era cruel para con los cristianos. Se requería una fidelidad a Cristo para no negarlo, para no acceder a lo que ellos querían que hicieran los cristianos y mantenerse en su fe y mantenerse en su fidelidad. Debemos de aprender de esos testimonios en este tiempo. Este tiempo que puede prestarse para que muchos cristianos se desanimen, para que muchos cristianos dejen el camino, pidan vacaciones espirituales y abandonen la palabra, la oración, la comunión con Dios, la devoción a Dios. Pero se requiere algo más para mantenerse en una fe como la de este hombre Policarpo que la historia cuenta. Y yo pregunto en el bosquejo, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para mantenerse en una devoción así como este hombre, en una fe, en una fidelidad, en una firmeza? ¿Qué se requiere, hermano? Se requiere más que palabras, se requiere más que ir a la iglesia, se requiere más que religión y costumbre. Se requiere haber entendido, aceptado, comprendido, recibir la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se requiere haber comprendido y entendido y recibir la luz por el Espíritu Santo, entendiendo y valorando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo una obra redentora completa. Y cuando entendemos eso, y yo creo que Policarpo lo entendió y muchos otros mártires y muchos cristianos de hoy en día, han entendido lo que Cristo ha hecho por ellos. Han entendido la gran obra redentora que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario y todo lo que significa, todo lo que costó y todos los beneficios que recibimos los cristianos por esa obra redentora en la cruz del Calvario. Se requiere haberlo entendido para que entonces cuando llegue la prueba como un mártir así, para que entonces cuando llegue la prueba como en estos tiempos la estamos viviendo, podamos mantenernos en Cristo. Ni a izquierda ni a derecha, no desviarnos, mantener un paso en Cristo, mantener un paso espiritual, mantener una búsqueda, mantener una devoción a Él, no dejar la palabra, no dejar la oración, no dejar la comunión con Él, no dejar de temer a Él, no dejar de servirle, de amarle, de buscarle. Se requiere tener la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros. Yo espero que tú tengas esa revelación, ese conocimiento y tengas muy dentro de ti todo lo que Cristo hizo, padeció, sufrió, compró, pagó por nosotros y todo lo que nos dio en esa cruz del Calvario. Eso, hermano, si hoy nos queda claro o si ya lo tenemos claro y revelado y comprendido, eso no permitirá que nos desviemos nada. Eso no permitirá que pidamos un momento de
de me voy a otro lado, me voy al mundo, me voy a las distracciones, como ya vimos en la parábola del sembrador, los afanes o las tribulaciones apartan de Cristo. Pero tener el conocimiento de lo que Cristo es, de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros y todos los beneficios que nos dio en esa cruz del Calvario, eso hará que tú y yo, hermano, nos mantengamos en Él, sin serle infieles, sin desviarnos, perseverando en Él. Y hoy quiero hablarte precisamente de todo lo obtenido en la cruz del Calvario para nosotros. Y que eso nos ayude, hermano, a mantener nuestra fidelidad a Dios en este tiempo. Yo no sé cuántas congregantes, cuántas familias de la Iglesia Centro Cristiano Betel se han mantenido en fidelidad a Dios en este tiempo. Ha sido difícil porque requiere de un esfuerzo, requiere de una determinación para reunirse los domingos, para escudriñar el bosquejo, para compartir con la familia. Se requiere un esfuerzo para guiar a la familia a una devoción con Él. Y yo no sé cuántas familias de nuestra iglesia se han mantenido en esa fidelidad a la palabra, a la búsqueda a Dios, pero yo espero que el día de hoy con esta palabra regresemos a la devoción si nos hemos desviado, volvamos a tomar en cuenta lo que Jesús ha hecho por nosotros y que volvamos a la fidelidad a Él, a un compromiso con Él, a un amor y una pasión por Él, que entendamos hoy a través de la palabra que no podemos fallarles a Jesús, que no podemos desviarnos, que no podemos serle infieles por la obra tan grande y gloriosa, maravillosa que Él hizo. Como dice la Biblia, ahí en Efesios, el glorioso evangelio dice así, en 1 Timoteo 1:11 dice, ese glorioso evangelio del Dios bendito. Es un glorioso evangelio que nos da tantas cosas a ti y a mí y a todos los cristianos y todo aquel que quiera ser salvo, que se disponga a creer en Jesús. Hoy quiero que hablemos, hermano, de todo lo que Cristo nos ha dado y regalado, y que eso nos inste, nos lleve, nos motive a una fidelidad y un regreso a Él si es que nos hemos desviado, o a una permanencia en Él si es que todavía estamos caminando con Él. Romanos 5:1, hermano, quiero estar ahí vamos a estar. Y te voy a leer Romanos 5, del 1 al 11, que es donde vamos a estar parados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Solamente la primera palabra de este texto nos vamos a parar ahí como el primer beneficio para nosotros, y es la justificación. La primera palabra de este texto es justificados. Justificados, tú y yo somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa justificados, hermano? La manera más fácil de explicártelo es que tú y yo estamos frente a un tribunal, frente a un juez, somos culpables, nuestras obras, nuestros hechos, nuestros pensamientos, lo que hemos hecho, nos declara culpables, merecedores de una sentencia y de un castigo. Tú y yo estamos así frente a un juez. Puedes ejemplificarlo con un juez terrenal o con el juez, con Dios. Y tú y yo estamos frente a un tribunal, frente a un juez. Y el juez, al ver todas las evidencias, al ver toda nuestra vida, al ver todo lo que nos acusa, nos declara culpables, nos declara merecedores de una sentencia y de un castigo, y hay que pagar.
Y hay que pagar ese castigo y hay que cumplir con la sentencia porque resultamos culpables en el juicio. ¿Qué significa ser justificados? Que alguien más pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar por esa falta, por ese juicio en el que salimos culpables. Teníamos que pagar, pero resulta que alguien tomó mi lugar para cumplir esa sentencia, alguien tomó mi lugar para pagar ese castigo y yo resulto inocente. Aparezco como inocente porque hubo alguien que pagó, tomó mi lugar, me justificó. Él tomó la culpa, él cargó el castigo, él pagó la pena y hace que yo aparezca como inocente, como justo, justificado. Y sabes que eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nomás por ese simple, retiro la palabra simple, nomás por ese beneficio que no es simple, tendríamos que estar en una fidelidad a Dios cada día. Tendríamos que estar en una devoción a Dios cada día. Porque el castigo que merecíamos tú y yo, una eternidad apartados de Dios, de castigo, la Biblia habla de infierno y de castigo eterno. Mereceríamos ese castigo y esa pena y esa muerte. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tú y yo teníamos que estar ahí para pagar por lo que por los pecados que hemos cometido. Sin embargo, en el grande amor de Dios, Él envió a su Hijo a pagar por nosotros y a justificarnos. Hoy tú y yo podemos decir que somos justificados, que somos justos y que aparecemos inocentes delante de Dios. Pero porque alguien pagó, porque alguien ocupó mi lugar en la cruz, porque alguien me sustituyó ahí en la cruz del Calvario. Eso es ser justificado. Y la primera palabra de este texto de Romanos 5 dice, somos justificados. Dios te ve como justo. Dios te ve y me ve como inocentes de todos nuestros pecados. Porque hubo alguien que pagó. Hoy tú puedes decir, soy justo por Jesucristo. Él me justificó. El Padre hoy me va a encontrar inocente. Porque yo he aceptado, recibido, creído en la obra redentora en la cruz del Calvario de aquel que vino y que la Biblia dice en 1 Pedro que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y por ese primer beneficio, tú y yo tenemos, nomás bastaría predicar hoy ese solo beneficio para tú y yo mantenernos en fidelidad a Dios, para tú y yo mantenernos en una búsqueda, en un agradecimiento, en una pasión por Jesucristo, por Dios. Esa obra, esa justificación, nadie podía dárnosla, nadie puede dar esa justificación, nadie puede dar ese perdón de pecados. Él ya tomó nuestro lugar, apréndelo así. Recíbelo así. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó ahí en la cruz del Calvario. Él pagó. Y hoy tú y yo somos justificados. Justificados pues por la fe. Por haber creído en Jesús. Por tener fe en Jesús, en su sacrificio. En la obra redentora que Él hizo. Por creer que Él lo hizo por nosotros. Y recibirlo en nuestro corazón. Y creerlo y recibir esa obra que Jesús hizo de redención. Comprándonos. Tú y yo somos justificados. Y es el primer beneficio, enorme beneficio, glorioso beneficio que Romanos 5 nos revela. Y cuando alguien ha entendido, yo creo que Policarpo lo había entendido. Por eso no accedió a postrarse ante un Dios pagano y negar la fe en Jesucristo. Porque él sabía lo que Jesús había hecho por él. Y prefirió morir en una hoguera quemado. Tú y yo hoy tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser fiel por lo que tú has hecho por mí. Tú me has justificado. Nadie puede comprar eso, ni regalarme, ni darme eso. Solamente Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. No podemos abandonar ni pagar mal al que hizo todo eso por nosotros. Justificados somos tú y yo. Justificados pues por la fe, y presenta el segundo beneficio, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. La palabra paz significa ausencia de conflicto. La guerra entre Dios y yo se hace por mi pecado. Así lo puse en el bosquejo. Lo que me pone en guerra con Dios es el pecado.
Dios está enemistado conmigo por mi pecado. Dios no me puede ver por mi pecado. Pero eso estuvo resuelto en la cruz del Calvario también. Él pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y nos puso en paz con Dios. Antes no era así. Antes estábamos en enemistad con Dios, enemistados de Dios. Pero la justificación quita la culpabilidad del pecado. Puedo tener una relación de amistad con Dios hoy. Tú y yo podemos tener una relación, un acercamiento a Dios, decir que Él es nuestro amigo. Podemos decirlo así, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por nuestras obras? ¿Porque nos hemos portado bien? ¿Porque hemos hecho muchas obras? No es por eso, no es por eso. Así como la justificación fue por Jesucristo, el perdón de pecados también es por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Hijitos míos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él pagó. Él era justo, pero Él pagó por nuestros pecados. Y aparte de la justificación, hoy tenemos paz para con Dios. Estamos en amistad con Dios. Y eso nadie lo pudo haber hecho, hermano. Y estamos en amistad con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el creador de todas las cosas, con el Dios soberano. Estamos en amistad con Él porque Jesucristo rompió, quitó la enemistad que había entre Dios y nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermano. Ese es un segundo beneficio. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Por medio del Señor Jesucristo, hoy somos amigos de Dios, tú y yo. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no alabar, seguir y servir a aquel que me puso en paz con Dios? Vamos a ir sumando beneficios, hermano, que nos tienen que llevar al final de esta enseñanza, de esta predicación, a decirle a Dios, ¿cuánto me has dado? ¿Cuánto me has dado? ¿Cuánto pagaste? ¿De cuántas cosas me libraste? ¿Qué tantos beneficios me has dado, Señor, inmerecidos y que nadie podía pagarlos? Tú lo hiciste por mí. Me justificaste, hoy aparezco como inocente por ti, Jesús. Pagaste por mis pecados y hoy tengo paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se van acumulando beneficios que nos van a invitar, empujar, instar a ser fieles a un Jesucristo, a ser fieles a Dios, a ser fieles a Jesús, a no desviarnos, a no dejarlo, a mantener un anhelo, una pasión por Él, un deseo por Él, una devoción por Él, hermano. Somos justificados y tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada por la fe a una gracia. Suma este beneficio también. Suma esto a lo que ya llevamos. Tenemos que terminar rendidos delante del Cordero de Dios y atribuirle a Él toda gloria y una fidelidad a Él en toda nuestra vida. Cada vez se agregan más beneficios y regalos de Dios en Jesucristo. No solo tenemos paz, por Él también tenemos entrada a su gracia. Por Cristo contamos con todo el cuidado, protección y provisión de Dios. Esto no lo teníamos antes, hermano. Por la obra de Jesucristo obtuvimos esta bendita entrada. Es una entrada, hermano. Es un acceso a algo. ¿A qué entramos? A la gracia de Dios. Sería varias predicaciones hablar de la gracia de Dios, lo que significa la gracia de Dios y que todo es por la gracia de Dios. ¿Qué más podríamos pedir para sentirnos bienaventurados y mantener nuestra devoción a Él, hermano? Justificados, en paz con Dios, ausencia de conflicto, tengo una amistad con Dios, somos amigos con Dios, pero además, por Jesucristo tuvimos entrada a una gracia. La salvación es por gracia, todo es por gracia. Es contar con los beneficios de Dios, con el favor de Dios, con la gracia inmerecida de Dios, con los favores inmerecidos de Dios. Es tener un Padre, es tener a alguien que nos cuida, que nos provee, que nos protege, que nos guía, que está con nosotros. Todo es por gracia, hermano. Todo lo que podamos obtener, todo lo que Dios nos da, es por gracia. Y por Jesucristo tuvimos entrada a esa gracia. Así lo dice. Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes. Hoy, hermano, tú y yo tenemos que decir, Señor, ¿qué más puedo pedir? Me has dado todo para yo tener una respuesta hacia ti de fidelidad, de honrarte, de glorificarte, de mantenerme en ti y de serte fiel, Señor, por todo lo que tú me has dado. Hablar de la gracia, hermano, hay un versículo que dice, de la gracia habéis caído, los que por la ley quieren justificarse. Y no es de verdad, es una frase de temer caer de la gracia de Dios. Es que se acabarían los favores de Dios para conmigo. Se acabaría el cuidado y la protección de Dios para conmigo. Eso sería terrible. Suena a horrible, a terrible, ni solo pensar caer de la gracia de Dios. Pero hoy por Jesucristo, tú y yo estamos en una gracia. Entramos a la gracia de Dios y eso tenemos hoy que valorarlo y eso nos debe llevar a una gran fidelidad y a un valorar tanto la obra redentora de Cristo en la cual nos ha regalado tanto. Me gusta mucho cómo dice, dos veces dice en Romanos 5, cuando empieza a darnos todos los resultados de la justificación, como dice el título, lo que hemos obtenido por la justificación de Cristo. Dos veces dice, y no solo esto. Y más abajo dice, y no solo esto. Es como si te dijera, mira, te vas a llevar esto y te vas a llevar esto, ¿qué te parece? ¿Te conviene o no? Pero no solo esto, también te puedes llevar algo más. Y no solo esto, también te puedo agregar algo más. Así está escrito este párrafo, hermano. Hay una justificación, hay una paz con Dios, hay una gracia de Dios en la que hemos entrado, hermano. Y todo eso se acumula en beneficios para nosotros. No fueron gratis. Cristo pagó por todo ello. Y eso nos debe de mover y llevar y motivar a una constancia, perseverancia con nuestro Dios, hermano. Ninguna circunstancia, estamos viviendo circunstancias de una pandemia, pero ninguna circunstancia en nuestra vida podría o debería ser que tú y yo dejáramos a nuestro Señor. Ninguna circunstancia, ningún evento en esta vida debería de hacer que abandonáramos al Señor, que descuidáramos nuestra vida espiritual, que dejáramos de amarle, de servirle, de buscarle, porque lo que Él hizo, hermano, es para no olvidarlo, es para valorarlo y es para que provoque y nos inste y nos lleve a los pies de Jesús, a los pies de Él siempre, hermano, en una devoción y una búsqueda. Nunca podremos pagar lo que Él hizo, pero sí podemos tener una gratitud y un servicio y un amor y una búsqueda y una permanencia y perseverancia en Él, hermano. Quiero pasar a otro beneficio. Por Él seremos salvos de la ira. Justificados, puestos en paz con Dios, entramos a una gracia, pero además por Él seremos salvos de la ira. Habrá un día en que la ira de Dios caerá sobre el pecado y sobre los pecadores en este mundo. Así lo dice la Biblia. ¿Puedes imaginar la ira de Dios? Ni queremos imaginarla. Pues tú y yo, por la obra de Jesucristo, somos librados de esa ira que un día se manifestará. Y la Biblia así lo dice. Será un día que nadie quisiera ver, cuando Dios manifieste la ira de Dios, cuando Dios manifieste su ira sobre el pecado, sobre la maldad, sobre los pecadores. La Biblia dice que en ese día, el día de la ira de Dios, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, imagínate ese cuadro, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segundo de Pedro 3:10. Es un día, hermano, de turbación, es un día de tribulación, es un día de sufrimiento, que todo será conmovido, todo será un caos, el día de la ira de Dios. Pero gloria a Dios, porque Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados, ya lo vimos, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Jesús, por su sacrificio, por derramar su sangre nos justificó, pero además por Él
seremos salvos de la ira. No sé cuál beneficio sea mayor, si la justificación, si estar en paz con Dios, si tener la gracia de Dios, o ser salvos de la ira. Una ira que caerá sobre esta tierra, la Biblia lo dice, una ira que caerá y los elementos se fundirán y será será un caos, será destrucción, será terrible. Tú y yo, si nos mantenemos en Cristo, creyendo en la obra redentora de Jesucristo y una devoción a Él y buscándole a Él, seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, tú y yo, hermano, en aquel día. No tenemos que preocuparnos hoy por ese día, en que habrá destrucción, en que habrá muerte, en que habrá juicio por Jesucristo, por la justificación de Él. Tú y yo no nos tendremos que preocupar desde hoy por ese día de la ira de Dios, porque por Él seremos salvos de la ira, por Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir para serle fieles? ¿Qué más podemos pedir para ser agradecidos con Él? ¿Qué más podemos pedir para honrarle, buscarle y serle fieles, hermano? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Los que hemos entendido, creído, aceptado la obra de Jesús en la cruz como nuestro único medio de salvación, seremos salvos de esa ira. Por nada dejemos a Cristo. Por nada perdamos nuestra fe en Él. Al contrario, pidamos que nos revele más de su obra. Jesús es glorioso. Jesús es maravilloso, glorioso, pero su obra redentora, el plan que el Padre en su buena voluntad trazó para la salvación de la humanidad, es gloriosa, es perfecta, es de grandes beneficios para todos aquellos que han creído y recibido verdaderamente a Jesús, no solo con una oración de labios, sino verdaderamente en su corazón hay una convicción y han recibido la revelación de la obra de Jesucristo. Tenemos grandes beneficios que no me canso de enumerarlos. Pero este último, hermano, es de verdad para agradecer a Dios. El mundo piensa que esto no va a pasar, el mundo piensa que así continuará, que la maldad vencerá, que la maldad prosperará, que no habrá todo esto, pero Jesucristo no sé. Ahí mismo dice en 1 Pedro que la gente tiene por tardanza la venida del Señor, pero que un día vendrá y que vendrá como ladrón en la noche sin avisar a nadie, así vendrá. Y en ese día pasará lo que dice ahí, que los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero tú y yo, hermano, hoy podemos decir, gracias Dios, puedo estar tranquilo, porque por tu obra, por tu justificación, porque ya parezco como justo, como inocente, y por esa obra y por esa justificación no me tocará padecer en el día de la ira de Dios. Agradezcámosle tanto a Dios por ese plan perfecto que Él tuvo por nosotros. Más abajo dice que seremos salvos por su vida. Del 9 leímos, pues mucho más estamos ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, eso es algo de verdad, éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo resucitó al tercer día, no quedó en la tumba. Él tiene vida hoy. Y por esa resurrección, por esa vida que hoy tiene, es que somos justificados y salvos. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por la vida de Él, somos salvos por su vida. Porque no quedó en la tumba, no quedó muerto, Él resucitó y tiene vida. Y somos salvos por su vida, porque Él venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios. Y Romanos lo dice muy claramente, así dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades, y resucitado para nuestra justificación. Ahí venció, ahí llevó nuestros pecados porque resucitó. Y Él resucitó para que fuésemos justificados. Al final de cuentas seremos salvos por su vida. ¿Cómo no estar agradecidos con Él?
¿Cómo no pagarle bien a Él? Nunca podemos pagarle, pero ¿cómo no debernos a Él? ¿Cómo no entregarnos a Él? Si por aquel que era nuestro enemigo éramos sus enemigos, estábamos en enemistad. No podía vernos Dios porque Él es un Dios justo. Y el pecado nuestro hacía que un Dios justo y santo nos rechazara y volcara su ira sobre nosotros, pero hoy ya no es así. Al final de todo, aquel que era nuestro enemigo, éramos sus enemigos. Finalmente, por amor y por un sacrificio hecho, nos compró, pagó nuestros pecados, nos justificó. Y finalmente, al final de todas las cosas, seremos salvos por su vida. ¿Cómo no entregar nuestra vida a aquel que puso la suya para volverla a tomar? Mostremos nuestra gratitud a Él, hermano. Al final de todo, seremos salvos por su vida, por su sacrificio. Y como dicen, qué paradójico que el que era nuestro enemigo, éramos enemigos, Él fue el que nos salvó. Aún siendo sus enemigos, Él fue el que nos amó. Y ahorita lo vamos a ver. Y Él fue el que pagó. Y finalmente seremos salvos por su vida. Hay que agradecerle eso a Dios. Y nos vamos al versículo 11, hermano, casi para terminar. Y ahí está y no solo esto. Se siguen agregando cosas. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esa frase: ya hay una serie de beneficios que Dios nos da, ya hay una serie de beneficios que Dios nos dice que tenemos. Bienaventuranzas, bendecidos, regalos de Dios que tenemos ya y que ya los hemos visto. Pero como si faltara algo todavía más o no fuera suficiente, dice el apóstol Pablo en el versículo 11, y no solo esto, hay más todavía. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ahí la clave es ahora, la reconciliación, hermano. Ya todo está bien, podemos gloriarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si en algo tenemos que gloriarnos o en alguien es por Jesús, a quien el Padre envió, despojó de la gloria y lo envió a esta tierra por nosotros. Y si algo nos podemos gloriar, no es en que hayamos hecho algo nosotros o comprado algo nosotros o pagado o logrado algo nosotros. Hoy nos podemos gloriar, como dice aquí, nos gloriamos en Dios. ¿Por quién? Por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Por quién? Por Él, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hermano. Hemos recibido ahora en ese tiempo, hermano. Podemos sentirnos muy en paz porque estamos reconciliados con Dios. Se arregló el problema, reconciliados con Dios. Gracias a Dios que envió a su Hijo, que se despojó de su gloria, vino a nacer en escasez, padeció en una cruz, declaró consumado es en aquella cruz, en aquel sacrificio, declaró consumado es, terminó su inefable obra, su inexplicable obra, resucitó al tercer día, se apareció a muchos y ascendió a los cielos, sentándose a la diestra de Dios para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, tenemos tantos beneficios. Ahora, por eso dice ahí, por quien hemos recibido ahora, en este tiempo, la reconciliación con Dios, hermano. Gracias a Dios por la obra redentora, por el plan perfecto de Dios. Y tengo que leer cómo fue que sucedió todo esto, por qué pasó todo esto, cómo se lograron todos estos regalos, cómo se lograron todos estos beneficios inmerecidos. Está ahí en el capítulo, ahí mismo donde estamos, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos en nuestros pecados, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, cuando Dios quiso, envió a su Hijo. A su tiempo murió por los impíos. Y ahí estábamos tú y yo, hermano. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la clave de por qué recibimos todo lo que hemos visto, hermano. Cuando estábamos en nuestra debilidad, en nuestros pecados, en nuestra maldad, en ese tiempo, a su tiempo,
Cristo murió por los impíos. Por los impíos. Y aquí explica, apenas morirá alguno por un justo. Quizá haya alguien que muera por un justo. Quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Y eso dice quizá o apenas pudiera ser que alguien se atreviera a entregar su vida por un justo o por un bueno, aunque la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún lo peor, Cristo murió por nosotros. Para entregarnos todo lo que hemos visto en este día, en este bosquejo, para entregarnos, regalarnos todo lo que hemos visto en este momento, hermano. Cristo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros hacemos bien al que nos ama, entregamos algo, regalamos algo al que nos ama, al que nos parece justo o bueno, mas Dios mostró y muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y ahí tú y yo sabes lo que éramos, y ahí tú y yo sabemos de dónde nos tomó el Señor, de qué debilidad, de qué pecado, de qué iniquidad, de qué maldad, de qué perversión, de dónde el Señor nos tomó. Y aún Él viendo lo que éramos, y aún Él viendo cómo éramos, Cristo murió por los pecadores. Y en eso muestra su amor, hermano. Porque cuando mostramos el amor a alguien que nos ama, no es una gran muestra de amor porque nos amamos y es natural que hagamos eso. Pero una muestra de amor es lo que Cristo hizo por nosotros. Mas Dios mostró y muestra su amor para con nosotros en que siendo lo que éramos, en que siendo como éramos, en que habiendo vivido como vivíamos, Cristo murió por nosotros, hermano. Cristo murió por nosotros. Quiero llegar a una conclusión el día de hoy. Y primero me regreso a nuestra introducción. Creo que Policarpo de Esmirna había recibido en su corazón la revelación de toda la obra redentora que Cristo había hecho por él. Y no podía abandonar su fe ni pagarle mal a quien tanto bien le había hecho. Y lo había salvado. Prefirió morir en una hoguera antes de negarle. Es inexplicable cómo alguien puede decir, prefiero morir quemado a negar mi fe, a renegar de Cristo, a abandonar a Cristo. Mártires lo hicieron mucho al principio de los siglos, del primer siglo. Después de que Jesús se fue, hubo una gran persecución y hubo esos testimonios de mártires. Y se escribe de ellos que morían cantando, que morían cantando, que morían con gozo, que morían triunfantes, que morían con fe y con una convicción de no negar y no dejar a su Dios, porque ellos sabían lo que Cristo había hecho por ellos. Ellos sabían que tenían vida eterna, no por sus obras ni sus méritos, que había alguien que había tomado su lugar, que había alguien que los había justificado, que había alguien que había sustituido en la cruz sus vidas, la vida de ellos, que había alguien que los presentaba inocentes delante del Padre y que no podían pagarle mal, ni negar, ni traicionar, ni abandonar la fe de aquel que había dado su vida. Ellos hoy daban su vida en ese momento porque tenían una convicción de la obra redentora de Jesucristo. Termino, hermano, leyéndote mi conclusión del bosquejo que ya envié por ahí. Amado hermano, que el Señor nos ayude en este tiempo a manifestar una fe, un amor y fidelidad al Cristo que dio su vida por nosotros. Necesitamos en este tiempo que Dios nos ayude de verdad a mantenernos en una fidelidad a Él, a no abandonar la fe, a no abandonar nuestra devoción, a esforzarnos. Algunas iglesias que estuvieron cerradas por algunos meses ya están abriendo, pero no todos los congregantes regresaron. Tengo testimonios, hermano, de algunos pastores aquí o en otros lugares que estuvieron cerradas las iglesias por un tiempo, ya abrieron. Y para sorpresa de los siervos de Dios, de los pastores, muchos congregantes no han regresado. Algo pasó, le pongo aquí en el bosquejo. Quizá olvidaron o nunca habían entendido todo el bien
y el amor que Cristo mostró para con nosotros en aquella cruz. Que no nos pase a nosotros, hermano. Que hoy refresquemos, renovemos ese conocimiento de la obra redentora de Dios en nuestras vidas para mantenernos fieles a Él. No debo convencerte de alguna otra manera de mantener tu búsqueda y devoción a Dios. A veces nos equivocamos tratando de convencerte de alguna manera de que te mantengas en Dios, de que busquemos a Dios, de que no nos alejemos de Dios y usamos métodos y maneras. Pero estoy convencido hoy de que si no entendemos los beneficios, el precio, lo que costó, todo lo que Jesús nos regaló, si no lo entendemos, no habrá poder humano, no habrá enseñanza, no habrá exhortación, no habrá invitación que me haga mantenerme en una fidelidad a Dios. Y al revés, si he entendido lo que Jesús hizo por mí, eso me hará mantenerme en una fidelidad y una búsqueda a Dios. Son incontables los beneficios eternos que Jesús compró para nosotros. Pagó con sufrimiento y su sangre todo lo que ya expusimos en este mensaje. Retoma tu búsqueda, hermano, tiempos con Él, devocional familiar y una gratitud cada día mayor. Prepárate. No tarda mucho para que se abra el templo, que podamos regresar con salud y pasión espiritual, pasión por Dios. Tengo que decirlo, aunque tardaran años en abrir la iglesia, hermano, aunque tardaran años en abrir el templo, tú y yo deberíamos seguirlo buscando, amando, alabando y sirviendo a aquel que nos ha salvado. Por gratitud, por correspondencia, sin alcanzar a pagar lo que Él hizo por nosotros, pero porque nos debemos a Él, hermano. Quizá pronto se abra la iglesia, se está viendo eso, pero aunque tardara, que nuestra fidelidad, nuestra búsqueda, nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestra devoción por Él nunca termine en toda nuestra vida. Vamos a orar, hermano. Padre, queremos en este día agradecerte tanto. Siempre lo hemos sabido, Señor, lo que has hecho por nosotros. A veces quizá lo olvidamos o pierde valor o dejamos de aquilatarlo. Pero hoy, Padre, tenemos que confesar, decir, Padre, perdónanos por no valorar y corresponderte como tú mereces, por aquella gran obra redentora, Señor, porque éramos culpables y nos hiciste inocentes y nos pusiste en paz con Dios y entramos en una gracia y somos salvos de la ira y somos salvos por tu vida y somos reconciliados contigo, Señor amado, y podríamos buscar tantos más beneficios, Señor, aún las añadiduras que hay en este tiempo de sustento, de alimento, de vida, de calzado. Todo ello, Señor, ayúdanos a mantenernos en una fidelidad, en una devoción a ti, Señor, en una búsqueda, en una cercanía. Padre Santo, ayúdanos como iglesia. Tú sabes estos tiempos, no tenemos que decirte nada. Tú conoces todos los tiempos, las vidas, lo que ha pasado en este tiempo, las familias. Pero yo te suplico en este día por el Centro Cristiano Betel, Señor. Padre, que no esperemos abrir el templo para tener una devoción a ti y una búsqueda, que lo hagamos en este tiempo. Produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Redarguye nuestros corazones para seguir haciendo y si no lo hemos hecho, retomarlo, Dios. Y que cuando regresemos a tu casa, regresemos con una salud espiritual y una pasión por ti, Señor, para honrarte y darte gloria. Todo, Señor, por la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario, a la cual debemos todos los beneficios, Padre. Gracias, Padre, por tu plan perfecto de salvación. Gracias, Jesús, por entregar tu vida, por ponerla y volverla a tomar. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú eres el que nos hablas y nos ayudas. Padre, te agradecemos por este día. En el nombre precioso de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano. Recibe un saludo y que tengas una buena semana, bendecida semana en búsqueda de nuestro Dios.